Les saludo fraternalmente en este día, esperando que el Señor esté y continúe fortaleciendo sus corazones y sus espíritus para que podamos mantenernos firmes en la fe. Muy bien, vamos a culminar entonces este breve estudio, muy sencillo y breve estudio acerca del oír y del valor que esta acción tiene para todos nosotros. Y para eso hoy nos vamos a valer de un texto que está en el libro de Romanos capítulo número 10, versículo 13 al versículo 17. Dice lo siguiente la palabra de Dios: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero luego entonces Pablo aquí empieza a hacer unas preguntas y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que pues entonces la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De esa manera termina este fragmento del capítulo 10 de Romanos, sobre el cual vamos a reflexionar en este día. Y hay varias cosas, varios elementos que están aquí inmersos en estos textos bíblicos que nos llevan a entender un poco mejor acerca del oír. Todo comienza en el versículo 13, cuando Pablo dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hay una verdad establecida por Pablo: todo el que invoca el nombre del Señor será salvo. Pero invocar el nombre del Señor implica que yo, antes de invocarlo, yo le haya oído. Es decir, yo invoco el nombre de Jesús en este caso porque yo he oído sus palabras, porque he creído en sus palabras y he tratado de guardarlas y de obedecerlas, de hacerlas, como aprendíamos el día de ayer. Entonces para mí es mucho más fácil poder levantar una expresión desde mi corazón y confesarlo con mis labios y decir que Él es el Señor. Porque sé que Él es el Señor, estoy aceptando su soberanía, su señorío, su autoridad sobre mí. Sus palabras están completamente sobre mi vida y mi alma está completamente ligada a estas palabras, está amarrada a estas palabras. Entonces he oído sus palabras y estoy tratando de hacerlas. Entonces puedo invocar su nombre, y al invocarlo, Pablo dice: todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces es aquel el que será salvo. Para alcanzar salvación necesitas invocar el nombre del Señor, pero para invocar el nombre del Señor, previamente has tenido que haber escuchado, oído las palabras del Señor, haber creído en ellas, guardarlas y obedecerlas, ponerlas por obra. Entonces así comienza Pablo en el versículo 13 del capítulo 10 de Romanos, y luego continúa: ¿cómo pues? Entonces él mismo hace la pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Por eso es que es necesaria la exposición de la palabra de una manera correcta y sana, la sana doctrina, y la exposición correcta y certera de la palabra de Dios, que hace entonces que el corazón del hombre comience a creer, porque ha oído la palabra de Dios, y la palabra de Dios ha sacudido hasta sus mismas entrañas. Entonces el hombre es transformado y comienza a creer, y al creer entonces el hombre puede invocar el nombre de Jesús, el nombre en el cual el hombre cree, el nombre que es sobre todo nombre, y que en su nombre hay libertad y hay milagros y suceden cosas asombrosas. Pero para que todo eso suceda es necesario haber oído y haber creído, haber puesto por obra sus palabras. Entonces continúa Pablo y dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Se está anunciando la palabra de Dios, y este es un tiempo donde se está anunciando la palabra de Dios. Ahora, quiero hacer la aclaración: no todo lo que está saturando las redes sociales hoy día podemos catalogarlo como una palabra veraz que viene de parte de Dios.
es necesario, y perdóneme si se ofende usted, pero es necesario poder hacer esta aclaración porque es la verdad, no todo lo que está saturando las redes sociales en este momento es realmente palabra de Dios. Entonces es necesario encontrar una fuente fidedigna, una fuente verdadera, veraz, y qué mejor fuente que la palabra de Dios. Entonces cuando nos acercamos a la palabra de Dios, esta misma palabra nos inunda de tanta pasión que entonces nosotros somos impulsados y movidos para ir a llevar esta palabra a otras personas. Pero todo comienza con oír primero. Es necesario oír primero y meditar en estas palabras, guardarlas y atesorarlas en el corazón para que estas palabras se conviertan en vida en nosotros y entonces nos impulse, nos lleven estas palabras a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Continúa Pablo en el versículo 16, dice: mas no todos obedecieron al evangelio, y lamentablemente es así. No todas las personas que escuchan la palabra la terminan oyendo. Y dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hay como un interrogante que queda allí expresado por Isaías. ¿Quién ha creído entonces a nuestro anuncio? Y Isaías tenía esta penosa tarea de haber estado en el momento en el que Dios le dice: ve y predica mi palabra, pero te voy a advertir, vas a predicar pero no te van a escuchar, o sea, no te van a oír, no van a prestar atención, mas sin embargo quiero que prediques. Y lamentablemente esto sucede, el hombre está tan ensimismado y los hombres estamos tan llenos de nuestra propia vanagloria y orgullo que no oímos las palabras de Dios. Entonces, para culminar aquí, dice Pablo, el versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La única manera de que haya una fe real y genuina en tu corazón y en el mío es que entonces nosotros hayamos oído la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios realmente nos transforma, nos cambia. Y comienza a crecer y a fortalecerse una fe genuina y real en nosotros, que nos permite a nosotros vivir como verdaderos hijos de Dios. Oír es muy importante, es imperante y es imperativo. Tú y yo necesitamos comenzar a oír. Pero ¿qué dice Pablo aquí? ¿Qué es lo que realmente debemos oír? Oír la palabra de Dios. ¿Quién es el mejor predicador para ti? ¿Cuál es la mejor conferencia, el mejor canal de YouTube, la mejor red social donde puedes adquirir este conocimiento de la palabra de Dios? Realmente no hay mejor fuente que la misma Biblia que tienes en casa. Ábrela y permítele a Dios, a través del Espíritu Santo, predicar a tu alma, enseñarle a tu corazón. Y tú y yo oigamos la palabra de Dios, y esto nos cambiará la vida para siempre. Un fuerte abrazo para todos, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana con más punto de reflexión.